¿Sí? Hola, ¿Se doctora, escucha? sí, sí. Hola, sí, sí, se la escucha. Perfecto. Bueno, vamos a seguir algo con el tema de procesos, la clasificación y primero la estructura. Fíjense que ustedes tienen varios tipos de procesos dependiendo el fuero en donde van a realizar ese proceso. Vamos a ver en primer lugar el proceso civil y comercial, que es el que el que estudiamos en esta materia, y podemos comparar con otros modelos, pero el más importante, recuerde, ver todo, o cuando estudien también, el proceso civil y comercial en la provincia de Buenos Aires. Habíamos dicho que el proceso era, hablándolo, camino, desde el inicio hasta la finalización, es decir, un trámite, un método de trabajo en el cual se van dando distintos pasos que establece la ley hasta llegar a la sentencia definitiva, que podríamos decir, si bien no es lo último, porque vamos a ver que cuando no estamos de acuerdo con esa sentencia definitiva vamos a tener otras actuaciones a posteriori, pero lo que nosotros queremos con el inicio de un proceso es obtener ese derecho, que un juez reconozca un derecho. Eso se reconoce en la sentencia definitiva, por eso decimos del proceso desde el inicio hasta la sentencia definitiva, pero vamos a ver que después, por las circunstancias del proceso, puede haber más etapas. Entonces, este proceso, o las etapas podríamos decir, o estructura mejor dicho, y dentro de la estructura, las etapas, tiene tiene una estructura que va desde el inicio hasta la sentencia, se divide en tres grandes etapas. La etapa introductoria, la etapa probatoria y la etapa definitoria. Y lo que yo les decía, que en algunos casos también existe una cuarta etapa, que es la etapa recursiva, se llama, o se denomina. Ustedes en los libros lo van a encontrar de diferentes nombres, pero todas aluden a lo mismo. Entonces, introductoria, probatoria, definitoria y recursiva. Esas serían las grandes cuatro etapas que tiene un proceso en lo civil y comercial. Vamos a ver que estas etapas en otros procesos también existen. La diferencia es que existen de diferente manera, es decir, tal vez la probatoria es más chica o es más grande, o se hace al principio todo junto, pero en definitiva todos los procesos tienen pruebas. La diferencia es que en cada proceso puede estar regulada de distinta manera y con características especiales por el tipo de proceso. Porque todas estas etapas, la parte definitoria también la tienen todos los procesos, porque en todos los procesos, independientemente de la rama o de la especialidad, todos queremos obtener una sentencia, es decir, queremos tener que se plasme la función jurisdiccional del juez, donde ese juez, en el caso concreto, me reconozca a mí el derecho que yo reclamo, ya sea en familia, en contencioso, en civil, en penal. Yo quiero obtener esa sentencia definitiva. O sea, sentencia también hay en todos los fueros y en todas las ramas del derecho. Lo que pasa es que el trámite, el proceso, es diferente. Entonces, en el proceso civil y comercial, en la primera etapa tenemos el 90%, 95%, no sé si hay un estudio, pero más o menos de ese porcentaje, se inicia con la demanda. Ese es el trámite normal de iniciación de la mayoría de los procesos civiles y comerciales. Van a ver que también se puede iniciar con una diligencia preliminar, es decir, hay otras alternativas, pero como lo más importante es saber que se inicia con la demanda. Y a esa demanda hay el trámite siguiente, generalmente depende del tipo de proceso, después vamos a ver qué clases de la clasificación de procesos. Hay oposición de excepciones y o contestación de demanda. Pueden ser a veces las dos juntas, a veces solamente oposición, a veces solamente contestación. Y en algunas veces también
puede haber la contrademanda por parte del demandado que en el mismo proceso demanda al actor. La reconvención. Todos esos pasos se dan en la etapa introductoria. Entonces, demanda, contestación de demanda, oposición de excepción o reconvención. Dependerá del proceso, de cada proceso en particular. En algunos no se puede reconvenir, en otros, pero eso ya depende de cada tipo de procesos. Acá estamos hablando en general, en qué partes o qué cositas hay dentro de la etapa introductoria, qué trámites. Luego, siempre que haya, el juez considere que de acuerdo a los dichos en la demanda y a los dichos de la contestación de demanda, hay hechos controvertidos y conducentes. Recuerden que los hechos tienen que tener las dos características, controvertidos y conducentes. Controvertidos, es decir, que unos hechos no están de acuerdo con los hechos como se produjeron. Es decir, el actor dice que, no sé, el día X. No, pensé que alguien quería decir algo. Entonces, hechos controvertidos quiere decir, controvertido es que una parte dice que un hecho fue de una manera, supongamos que el día 1 de mayo llovió, y el demandado dice, no, el día 1 de mayo era un día espectacular, un sol. Ahí hay un hecho, y cada parte dice que fue de una forma diferente. Entonces, ahí es un hecho controvertido. Y el otro, característica que tiene que tener el hecho, tiene que ser conducente, porque dice que el juez abrirá a prueba siempre que existan hechos controvertidos y conducentes. Conducentes quiere decir que ese hecho controvertido sirva para la resolución del caso. A veces, si el día llovía o no llovía, puede estar controvertido el hecho, pero ese hecho no es conducente para resolver. Sí es importante, supongamos, si estamos viendo un juicio de daños y perjuicios por un accidente de tránsito, ahí sí es importante si llovía o no llovía ese día, por el tema de la mecánica del auto, etc. Pero para saber, un ejemplo, digo cualquier cosa, si un cheque fue rechazado por falta de fondos, no importa si ese día llovía o no llovía. Entonces, las partes pueden decir esos hechos. Puede haber hechos controvertidos, pero si el único hecho controvertido es ese, el juez no va a abrir a prueba, porque para el caso no es conducente. Entonces, una vez que está la demanda y la contestación, o la oposición de excepciones o la reconvención, el juez, si hay hechos controvertidos y conducentes, abre el juicio a prueba. Y acá viene la otra etapa de la etapa probatoria. En la etapa probatoria, entonces, depende de los tipos de procesos. En el ordinario va a haber que presentar solamente la documental al principio y las demás pruebas se ofrecen en esta etapa. En el sumario, todo con la demanda y con la contestación. Dependerá de cada etapa, de cada tipo de proceso, cuándo y dónde se ofrecen los distintos medios de prueba. Pero en esta etapa es donde el juez va a admitir o no los distintos medios de prueba, y en caso de que los admitas, lo va a proveer, es decir, va a fijar, si proponen testigos, va a fijar las audiencias, si proponen peritos, va a fijar que se sortee el perito, si ofrecen oficios de informes, va a ordenar que se libren los oficios, si ofrecen absolución de posiciones, va a fijar la audiencia para que las partes comparezcan a absolver posiciones, etc. Y por último, en esta etapa también se va a producir la prueba, es decir, se va a concretar, se va a fijar y se lleva a cabo la audiencia de testigo y se deja en el acta los dichos del testigo, la contestación de un oficio de informe, la presentación por parte del perito del informe pericial, y una vez que están todas las pruebas producidas, se cierra la etapa y se pasa a la parte definitoria, que es la de la sentencia definitiva. Esto se abre con el llamamiento de autos para sentencia,
y de ahí empiezan a correr los plazos. Ustedes recuerdan en deberes del juez, que están estudiando, los plazos para dictar las distintas resoluciones, y recuerden que ahí es el 34, establecen los plazos para dictar sentencias. ¿Desde cuándo se empiezan a contar? Desde que queda firme el auto de llamamientos para sentencia. ¿Cuándo se dicta este auto, este proveído? Una vez que se cerró la etapa probatoria. Entonces, a partir de ahí se empiezan a correr los 30 o 50 días, si es de tribunal unipersonal o colegiado, para el dictado de la sentencia. Esta es la tercera etapa, entonces, donde está la sentencia definitoria, que lo más importante, se cumple con el dictado de la sentencia definitiva. Y la cuarta etapa, habíamos dicho, que yo le había dado primero como 3, pero puede ser que exista una cuarta, cuando la sentencia esa de la etapa, de la tercera etapa, una vez que está notificado, si dentro del plazo que establecen los distintos recursos, se interpone un recurso, ahí comienza la cuarta etapa. Pero si ese proceso se notifica la demanda y ninguna de las partes interpone un recurso, ese proceso queda con las 3 etapas, porque la sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada una vez que está firme. Pero cuando dentro del plazo para interponer se interpone recursos, esa sentencia todavía no está firme y se abre esta cuarta etapa, que es la etapa recursiva, que es que el órgano superior va a revisar para cambiar o no, a veces puede confirmar. Digamos, Le hago una cualquiera de las partes puede recursar. Interponer recurso, ¿no? O recursar, claro. Me estás preguntando. Claro, o sea, digamos, en la etapa 4, digamos, sí. la recursiva, ¿cualquiera de las partes puede hacerlo? Interponer un recurso puede poner el actor o el demandado, independientemente del resultado de la sentencia, porque vos suponete sos actor. Sí. Pedís el reclamo de tanta suma, por intereses, por daño moral, por todo un... Y la sentencia dice, hágase lugar a la demanda, condénese al demandado a pagar la suma de... Pero vos pedías 10 rubros y te reconoce 8 rubros. Vos podés, si bien tenés favorable, parcialmente se hizo lugar, porque no a todos los rubros que vos reclamabas. Entonces vos, si bien te fue favorable, podés interponer recurso de apelación. Y obviamente la otra parte, que salió perdidosa del juicio, también puede interponer el recurso de apelación. Está bien, sí, sí. Cualquiera de las partes puede interponer recurso. ¿Cuánto tiempo se demora más o menos desde que se dicta la sentencia, el plazo para que quede firme en el caso de que no interponga el recurso y ya quede como cosa juzgada? No, es inmediato. O sea, vos tenés, desde que te notifican, 5 días para interponer el recurso. Si vos dentro de no pongo recurso, queda firme. Exactamente. Vencido, vos analizás la cédula cuando está notificado, contás el plazo 5 días, a esos 5 días, si no está interpuesto el recurso, esa sentencia quedó o pasó en autoridad de cosa juzgada. Porque ahí ya es inmodificable porque no hay otro recurso. Si hubiera 2 o 3, vos tenés que ver el plazo del recurso que tiene más tiempo. Pero en el caso de civil y comercial, es el único que podría interponerse contra la sentencia definitiva, además del de aclaratoria, que es por 3 días, está el de apelación o nulidad, que los dos tienen 5 días. O sea, si a esos días no se interpuso, quedó firme. Está, listo. 2 días hábiles, digamos, ¿no? Todos los plazos, tanto del juez para el llamamiento de autos, a partir del llamamiento de autos para sentencia, los 30 días o 50 son hábiles. Siempre hábiles, siempre hábiles. Todos los, salvo que el código diga que no, después esta parte de plazos, hay en la etapa siguiente a esta primera etapa, hay una parte que habla todo de que los plazos, días, cómo se cuentan los, pero es todos los días, salvo que no diga hábil, que diga inhábil, entonces ahí sí, pero todos los días, los plazos se cuentan por días hábiles. Es decir, acá me pregunta alguien, es decir, que el recurso se interpone luego de la demanda. No, la demanda no. Acá estamos en la tercera etapa
cuando es la sentencia la etapa definitoria donde se dicta la sentencia definitiva. Contra la sentencia definitiva se te pone un recurso. Ah, pero después sigue, no, es otra persona, dice, después de la sentencia. No sé si aclaró lo anterior, y González Sí, aclara. era para aclararlo. Luego Eso. de la sentencia, exacto. Siempre piensen ustedes, cuando ustedes interponen, las partes interponen cualquier recurso, la nulidad, hacen algo, es contra una resolución. No se pueden confundir si interpongo un recurso contra la demanda, porque ahí estás interponiendo algo contra algo que vos hiciste o contra la contraparte. Las partes interponen siempre algo contra una resolución del juez. Puede ser una providencia simple, una sentencia interlocutoria, una sentencia definitiva, pero siempre sobre algo contra que dispone el juez, no contra el escrito de la propia parte o de la contraria. Profe, y si nos preguntan las etapas del proceso, son en principio 3. Claro, en principio 3, eventualmente podría haber una cuarta. Exactamente. Vamos a ver que en el Código Procesal Civil y Comercial, haciendo honor a estas 3 grandes etapas, además de estas etapas, ¿por qué se dividen en todos los procesos? Porque siempre tengan que tener en cuenta en que en la primera etapa es donde cada uno, o sea, las partes del proceso establecen qué es lo que quieren. Los hechos, la demanda dice, pasó esto, 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 y yo corresponde, de acuerdo a tal ley, que el demandado me pague, o cumpla con esto, me tiene que hacer lo otro. Expone, vendría a ser los hechos, y puede, siempre va a decir el derecho, pero después esto lo va a dejar el juez, el que tiene la obligación de decir, usted tiene derecho, pero no en base a esa ley, sino a otra, supongamos que se puede equivocar. El juez es el... Y el demandado, cuando contesta, va a controvertir y a decir, no, los hechos no fueron así como dice el actor en la demanda. Fueron así, 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 y yo no le debo por esto, porque yo fui, le pagué, acá tengo el recibo. O sea, va a ser primero toda la cuestión fáctica, podríamos decir de alguna manera, entre lo que se reclama y el que se defiende de ese reclamo, para oponer, decir, no, yo acá esto no lo tengo que pagar porque por ley tal estoy eximido, supongamos, de pagar esto. El actor piensa que tiene derecho y el demás dice, no, a mí me salió una ley especial, supongamos, y yo por esto no tengo que pagar tal situación. Esa es una defensa mía. Entonces va a estar la demanda, las defensas, y ahí queda lo que se llama la traba de litis, cuáles son los hechos controvertidos, y cada uno dijo qué es lo que tiene que probar. Obviamente, si yo tengo que probar, el actor me dice que el demandado me firmó un cheque o un contrato, y el demandado me dice, no, yo esa firma no es mía, obviamente el actor, ¿qué va a tener que ofrecer? ¿Qué prueba va a tener que ofrecer? El perito caligráfico es. Un perito calígrafo para que en realidad un experto diga sí, es del demandado, o diga no, no es del demandado. Entonces, siempre acá se pasa a la segunda etapa que habíamos mencionado, que era la probatoria, donde las partes, de acuerdo a los hechos que tienen que probar, tienen que ofrecer la prueba. Si yo tengo que probar de hecho si es verdadera o no una firma, como en el ejemplo anterior, no voy a ofrecer perito ingeniero o perito, no sé, contable. Lo podré ofrecer si yo quiero lo contable para que me estudie el balance de la empresa, a ver si me pagaron o no, etc. Depende de lo que yo tenga que probar, va a ser la prueba que voy a ofrecer. Siempre, obviamente, tiene que haber concordancia. Entonces, estas etapas se ven, se hacen o tienen mayor o menor amplitud de acuerdo a la clasificación de procesos. El Código Procesal Civil y Comercial clasifica primero, en procesos de conocimiento, a un tipo de procesos. Otro grupo los llama procesos de ejecución, y a otros procesos de universales, otros procesos voluntarios. Esto es la clasificación de procesos dentro
del Código Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, de conocimiento, de ejecución, ¿Qué artículos serían, profe? universales y voluntarios. ¿Qué artículos serían? Son todos los artículos, porque no empieza, empieza el 319, creo que es ordinario. A ver, Sí, listo todo el código. Ah, no, preguntaba nomás. A ver, ya te digo. 319, 320 y 321, depende. Ok. ¿Ves? Empieza Y, profe, y todo. parte especial, libro 2, empieza procesos de conocimiento, que empieza el 319, pero si vos seguís, lees todo esto, que son después como los subclasifican los de conocimiento, empieza los universales, los especiales, ¿entendés? Sí. A ver, procesos de ejecución, yo te digo, los procesos de ejecución empiezan en el 497. Si te fijas el índice, te vas a dar cuenta en qué artículos empiezan. Y dentro, supongamos, vamos a ver el de conocimiento, a su vez los divide en 3: ordinario, sumario y sumarísimo. Como a los procesos de ejecución los subclasifica en ejecución de sentencia, juicio ejecutivo y ejecuciones especiales. Repito todo. Procesos de conocimiento los clasifica en proceso ordinario, sumario y sumarísimo. Procesos de ejecución los clasifica en ejecución de sentencia, juicio ejecutivo y ejecuciones especiales. Procesos universales los clasifica en testamentarias, ab intestato y vacante. Volvemos a los procesos de conocimiento. La gran diferencia entre conocimiento y ejecución es que los procesos de ejecución parten de un título. Es decir, la ley le confiere a algunos títulos una fuerza tal que no se puede discutir la causa, el origen de ese título. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo un título que la ley dice que es ejecutable, yo no puedo decir, pero yo te firmé un cheque, un cheque es Un pagaré, un cheque. cheque, pagaré, muy bien, la deuda de expensas, son títulos ejecutivos. No se discute el título. Es decir, ese cheque, yo decía, está bien, vos no me pagaste este cheque, yo no te lo pagué porque vos no me entregaste las mercaderías, supongamos, o el pagaré, para no meterle en el banco, vamos a hacer, no, porque vos no me entregaste, entonces yo por eso no te pago el pagaré, se vence hoy. Yo digo, no te lo voy a pagar porque me debes la entrega de las mercaderías por las cuales yo te di un pagaré que te iba a decir que te pagaba hoy. Perfecto. Va a poner pagaré e inicia el juicio ejecutivo. En el juicio ejecutivo no puedo poner la excepción, el demandado decir, no le pagué, lo mismo que le dijo previamente, porque el título ejecutivo da fe de los documentos y no se discute la causa. Yo lo que puedo discutir en un juicio de ejecución es sobre el documento, es decir, si la firma no es del contra quien procede, si el formato del cheque, pagaré, le falta algún requisito que la ley diga cómo tiene que ser un cheque, un pagaré o una ejecución de expensas, el título, la ley establece, cuando le da esa fuerza ejecutiva a esos títulos, le da los requisitos que tiene que ser para que sea tal. Si ese documento le falta algún requisito, yo puedo atacar ese documento. Puedo atacar con alguna excepción de pago total o pago parcial, depende del tipo de procesos en alguna. Es decir, son mínimas las excepciones o defensas que puedo poner contra un proceso de ejecución. ¿Por qué? Porque la ley les da fuerza tales y lo hace para que haya un mayor movimiento dentro del comercio, de toda la etapa de
del sistema comercial de un país. En cambio, los procesos de conocimiento, acá el proceso es bien amplio. El juez puede conocer a pedido de parte sobre todo lo que haga al reclamo. Es decir, si uno, como hacemos un daños y perjuicios por un accidente de tránsito, entre dos choques de dos autos, supongamos. Acá el juez y las partes no se tienen que limitar a algo, sino las partes pueden pedir, de acuerdo a lo que consideran con derecho, y probar todo lo que ellos quieran. No hay alguna limitación, por eso se dice que el conocimiento, por eso se llaman procesos de conocimiento, porque el juez tiene un amplio conocimiento de todas las cosas que pueden pasar y que pueden pedir las partes dentro del proceso de conocimiento. A diferencia que en los procesos de ejecución solo se discute sobre el título base de esa ejecución. No se puede discutir ni de la causa ni de cualquier otra cosa. Justamente por esta limitación que tienen las partes y el juez en los procesos de ejecución, también los trámites, las excepciones, la capacidad recursiva que tienen las partes son menores. Es decir, no todas las resoluciones son pasibles de recurso, no hay todas las excepciones posibles que en un ordinario. Es decir, se restringen todas las posibilidades de, de ampliar a cosas que el propio proceso no lo permite. Entonces, los procesos... Ordinario es sinónimo de... disculpe que la corte. ¿Ordinario es sinónimo de conocimiento? ¿Es lo mismo? No. Ah. El de conocimiento es la especie, es el género, y dentro del conocimiento los clasifica en tres: ordinario, sumario y sumarísimo. ¿Entendés la diferencia? El proceso ordinario es un proceso de conocimiento, pero también es el proceso sumario y el proceso sumarísimo. Esos tres procesos son procesos de conocimiento, porque están dentro de los procesos, los tres son los procesos de conocimiento, son esos tres. ¿Entendés? Claro, pero a lo mejor él le quiere preguntar sobre los ordinarios donde se discute todo y en los de ejecución no se discute, que también son de conocimiento pero no se discute. Claro, pero no son de conocimiento, se llaman procesos de ejecución. Pero están dentro de los de conocimiento, los de ejecución. Sí, pero no se conoce sobre la totalidad. Por eso. No. Espera, a ver que alguien pregunta. Ah, alguien me pregunta de los universales. Testamentarios, vacantes y ab intestato. Es ab con B larga, guión intestato. Se escribe. A ver cómo dice el código. Esperen que busco una cosa acá si tiene. Ah, no, cronológico. Bien, ¿entendieron? Es el de ab intestato, se dice. ¿Puede repetir ejecución? Los de ejecución es intestato. Vos pusiste nitestato ahí está, intestato, todo junto, intestato. Ab-intestato, así. Y los de ejecución, los procesos de ejecución se dividen a su vez en ejecución de sentencia, juicio ejecutivo y ejecuciones especiales. Entonces, fíjense que el conocimiento del juez en los de conocimiento propiamente dicho, que son ordinario, sumario y sumarísimo, es amplio, y en los de ejecución, como siempre lo ponemos como enfrentados, los de ejecución siempre tienen menor conocimiento, y solamente el conocimiento es, tanto de las partes como del juez, se refiere al título o al documento. Vamos a ver
a diferencia, estas 3 etapas que vimos, que se notaba introductoria, prueba, resolutoria, recursiva, vamos a ver cómo es el laboral, que habíamos dicho en todos los procesos hay, pero es diferente. Todos los procesos están en las mismas etapas, pero de distinta forma. El laboral también, o el que es algo parecido también, el contencioso y el civil nacional, o los que están en la provincia de Buenos Aires, los juzgados que están adheridos al Plan Justicia 2020, que es lo que va a ser la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, donde el proceso, para hacerlo más dinámico, en vez de que se abra prueba, como habíamos dicho recién, sigo con el civil, Justicia 2020, se hace 2 audiencias. Una vez que está la demanda y la contestación, donde están los hechos, donde cada parte dice cómo lo va a probar los hechos que dice, y sobre el conocimiento de todos los hechos sin ningún tipo de restricción, el proceso sigue. En vez de abrir una etapa probatoria, el juez primero fija una audiencia donde ahí van a resolver qué pruebas se van a hacer. Esto es antes, después de la demanda, obviamente. Sí. Después de la demanda. Y cuando está, después de la primera etapa, que haya demanda y contestación de demanda, porque si no, no se va a abrir a prueba sin una de las partes. Siempre después que está trabada la litis. Eso es una audiencia donde el juez va a decir, bueno, a ver, esta prueba, esto no sirve. ¿Usted para qué me trae 20 testigos para decirme que el choque fue en Luro y Independencia? Con que 3 testigos digan eso, ¿para qué quiere 20? Entonces, así se va, en esa audiencia se deja y se establece qué pruebas se van a admitir, y eso se hace en forma oral, que en el proceso, como está tradicional, es todo por escrito. Y este sistema de Justicia 2020, que es lo que propone la reforma del Código Procesal, es que en una audiencia se fijen qué pruebas son útiles y en virtud de eso se fijan las audiencias. Y va a haber una segunda audiencia donde ahí se van a hacer todas las audiencias, supongamos que haya testigos, que venga el perito con el informe, se fija una audiencia a posteriori donde le dicen, bueno, a esta audiencia vienen los testigos, los 2 que quedaron, tiene que venir el perito con el informe, todo en la audiencia y todo oral, para que sea más rápido, a diferencia del trámite que ustedes cuando estudian la parte de pruebas y demás, que se da todo por escrito o presentación, traslado, presentación. Y una vez obtenido en la audiencia de prueba todas las pruebas producidas, se pasa a sentencia. Se da un plazo entre audiencia y audiencia, y se cita a los testigos, y se le da el plazo más que todo para hacer las pericias y para que se contesten los informes. Supuestamente esto acelera el trámite del proceso, que es uno de los principios procesales, ¿no? Que haya economía y que sea rápido, porque si no actualmente, si bien se ha mejorado bastante, todos los procesos, especialmente los de conocimiento, tienen años, 10 años, 15 años tardan. Con esto se ha reducido muchísimo el tiempo, además de otras circunstancias como la despapelización en el trámite del proceso, y en el proceso en sí. Entonces, este formato de las 2 audiencias es, de alguna manera, sacado o copiado del trámite de las etapas del laboral. Del proceso laboral está demanda y contestación, la primera etapa, y se fija la audiencia de vista de causa, que es donde se tienen que ir los testigos, el perito, si es perito ya tiene que ir con el informe, se da un plazo, y luego de eso se pasa a sentencia. Fíjense que es distinto. Las etapas del proceso laboral sería la primera, que está demanda y contestación, luego la audiencia de vista de causa, y una vez realizada, la audiencia de la vista de causa es como la segunda audiencia que recién dije, donde se producen todas las pruebas, y luego de eso pasa autos para sentencia.
Profe, Recuerden también que si bien no se da dentro del proceso, lo que se da fuera de la instancia judicial es, que no lo hablamos, pero y que no lo dijimos, pero es el tema de la mediación, que igual lo ven en otra bolilla, pero que es previa en el fuero civil y comercial, previo a la iniciación del proceso. Cuando se frustra la mediación, no queda otra que la iniciación del proceso. Vamos a ver también sintéticamente qué es la acumulación de procesos. Le voy a decir porque me dijo el doctor Verdi, él me había dicho primero, alguien me mandó un mail y yo le dije, sí, acumulación lo ven con el doctor Verdi, que es lo que me ha dicho a mí. Ayer me llamó y me dijo, no voy a llegar porque tienen una clase más ustedes con él el miércoles, y dice, si se lo podés dar, adelantar un poco vos para que no sea muy sobre la fecha del parcial, así que voy a hablar yo ahora de acumulación de procesos. Entonces, recuerden las distintas etapas del proceso. El contencioso también es parecido, se los digo así rápido porque no es, pero son todas parecidas. Tienen demanda y contestación de demanda, audiencia donde se fijan los hechos y las pruebas, la etapa probatoria y luego a sentencia. Este tiene solo una audiencia. La de laboral tiene una sola audiencia, pero es con vista de causas donde se produce la prueba. Estas modificaciones, bueno, no sé, justo este año con el tema de pandemia, si bien funciona el Senado de la provincia, la Cámara de Diputados de la provincia, no sé si está en vista o están en consideraciones de aprobarse para modificar no solamente este tema de las audiencias, sino muchos otros temas como todo lo que es la notificación digital, etcétera, que si bien se pusieron en funcionamiento en esta etapa por las circunstancias del COVID, están todos acordados, también se van a cambiar del código procesal las partes que corresponden. Entonces, esto es ¿por qué se pueden acumular los procesos? O sea, al principio, ¿es permitido? Sí, el código permite. No se confundan la acumulación de acciones o pretensiones, que es una cosa, con la acumulación de procesos. Recuerden la distinción que habíamos dicho, que proceso era una etapa, una metodología en donde se hay que seguir distintos pasos para llegar a una finalidad. Es un método en el cual, que habíamos dicho, se materializa en el expediente, a veces antes expediente papel, ahora expediente digital. Habíamos dicho, recuerden que la pretensión es lo que se reclama en sí dentro que está de la demanda, no es lo mismo proceso que pretensión. Entonces, por eso la distinción entre acumulación de acciones o pretensiones, si bien no son técnicamente lo mismo acción y pretensión, pero para que lo entiendan, una cosa es la acción, la pretensión, y otra cosa es la acumulación del proceso, es dónde, o el proceso es dónde se reclama esa pretensión. El método por el cual yo voy a reclamar mi derecho, es la forma que eligió nuestro sistema judicial de reclamar nuestra acción, de reclamar nuestro derecho. Ahora bien, en el 87, a partir del 87, establece la acumulación de acciones, y después de litis consorcio. ¿Qué quiere decir? Es que si una persona puede, si yo tengo que iniciar un juicio contra, no sé, supongamos la empresa fulanita, y tengo que reclamarle que me cortaron el servicio, y además reclamarle una deuda porque pagué de más. O sea, son distintas pretensiones que tengo contra una misma persona. Entonces, ¿qué hago? En vez de iniciar un juicio, un proceso por cobro de pesos, otro proceso por corte de suministro, otro proceso por... La junto las tres pretensiones e inicio un solo proceso con varias pretensiones o acciones. Eso es acumulación de acciones o pretensiones, que está regulado a partir del artículo 87. Eso es una cosa.
lo que nosotros vamos a ver es otra cosa que tiene que ver, obvio, pero que es otra cosa, que es la acumulación de procesos. Como estamos en proceso, vamos a hablar de procesos. Entonces, los procesos, habíamos dicho, es el método, es la forma de reclamar nuestros derechos que tienen unas pautas. En este caso el código establece cuáles son las pautas, cómo se inicia un proceso con la demanda, cómo se sigue la contestación, la etapa prueba, la sentencia y los recursos. Esos son, a grandes rasgos, lo que dice el código que es un proceso. Yo inicio ante un mismo hecho, y acá entonces, ¿cuándo o para qué sirve o por qué existe la acumulación de procesos? Esto se da o existe este instituto de acumulación de procesos en nuestro código para evitar lo que se llama el escándalo jurídico. ¿Qué quiere decir el escándalo jurídico? Que haya sentencias sobre una misma cuestión, haya sentencias contradictorias. Vamos a poner un ejemplo para que entiendan. Supongamos que hay un accidente. Un accidente entre dos automóviles y un colectivo. Entonces, el auto, supongamos que un auto es chocado por un auto y un colectivo. O sea, uno es un auto y otro el hecho en sí, ¿no? El auto A es chocado por un auto B y el colectivo C. Y el auto A iba con 4 personas. Y de las 4 personas del auto A, el 1 y 2 inician un juicio contra el auto B y el colectivo C. Ahora, el C, la persona 3 y 4, son 2 matrimonios, supongo, inicia otro juicio al año de lo que inicia el primer juicio, contra el colectivo solamente, un ejemplo. O contra los dos, es indistinto. En este caso, hay 2 juicios, con distintos actores, iguales demandados, y lo que es el hecho es probar que el auto 2B y el colectivo C chocaron con culpa y tienen que ser responsables por los daños. Supongamos que las personas 1, 2, 3 y 4, todas fueron, uno se quebró la rodilla, otro en la clavícula, uno de ellos es el titular del auto, le rompió el auto, etc. Distintos daños para distintas personas. Entonces, el hecho acá podría ser, supongamos que se inician estos 2 procesos en forma separada, y supongamos que en un proceso se prueba el hecho bien, pero en el otro no se prueba. Entonces, si las cosas con los mismos hechos, obviamente va a haber prueba diferente porque no es lo mismo la prueba de una persona que se le quebró la rodilla y lo que reclama por el daño, por el quiebre de esa rodilla, o después la rehabilitación, que la que el auto, la clavícula y no sé, otra cosa más, supongamos. Son distintos medios de prueba y distintos montos. Pero el hecho de que existió el accidente, cómo fue el accidente y quién tiene la culpa, es lo mismo para los 2 juicios. Pero si se hacen en forma separada, puede ser que en un proceso se acredite el accidente y se haga lugar a la demanda, y en otro no se pruebe el accidente y se rechaza la demanda. Ahí se daría 2 sentencias contradictorias sobre un mismo hecho, y eso es lo que produce el escándalo jurídico. Por eso, en estas circunstancias, las partes, o de oficio, porque el juez conoce los 2 juicios que están en separado, pueden solicitar la acumulación de procesos donde todos los trámites comunes, como ser la pericial mecánica, se haga en un solo expediente y sirva para el otro expediente. Entonces, ahí va a haber siempre después las sentencias, si bien en algunos casos son diferentes, el fondo de la cuestión va a ser igual. Es decir, si se condena, se hace lugar a la demanda en las 2, se condena a la compañía de colectivos y al auto B
Pero supongamos en el proceso 1, la suma de 1 millón de pesos y en el proceso 2 a 20.000 pesos, porque los daños habían sido diferentes de las personas que reclamaban. Pero el fondo, que es probar el accidente, quién tenía la culpa, es igual, o sea, en este caso sería igual. Si supongamos alguna otra cosa que sea común, se hacen trámites comunes. Por eso existe este instituto de acumulación de procesos para que no haya escándalos jurídicos, es decir, sentencias que sobre la misma cosa sean contradictorias, sobre los mismos hechos. Ahora bien, tiene ciertos requisitos, no cualquier cosa yo digo, pido la acumulación de procesos, tienen que ser las mismas partes, tienen que tener, ser el mismo trámite, el proceso, es decir, si yo estoy pidiendo, hay un proceso de daños y perjuicios y se tramita por el trámite de sumario, el otro tiene que ser sumario también, el tipo de proceso. No puedo acumular un ordinario con una ejecución, un juicio ejecutivo, es decir, porque ahí tienen distintos trámites los procesos. Ahora acá pregunta, esto es fundamental que no tiene nada que ver. ¿La acumulación de acciones sería conexidad? No. Recuerden, acciones no es lo que estamos viendo. Las acciones es cuando hay varias personas que están en la misma situación y quieren iniciar, no, es una sola persona que tiene varias pretensiones contra una persona, o pueden ser después varias o varias, y ahí son cuando se juntan varios actores, varios demandados. Pero la conexidad de acción es que hay varias pretensiones dentro de un proceso. Repito, supongamos, no se puede porque son tipos distintos procesos, pero yo contra un inquilino puedo iniciar, yo el dueño de la casa, supongamos, el demandado no me paga, el inquilino no me paga. Yo puedo pedir un interdicto de recobrar, puedo pedir el desalojo, puedo pedir el cobro de los alquileres adeudados, pero esas tres cosas son la misma contra la misma persona, pero yo tengo que ver si esas tres pretensiones tramitan por el mismo proceso, y ya les digo que no, porque el cobro de alquileres es por un trámite ejecutivo, y el desalojo no especial. Pero esto acá es trámite, es acumulación de acciones, es lo que yo quiero, lo que puedo reclamar contra alguien, contra la misma persona, o misma empresa, o varias personas al mismo tiempo. Eso es acumulación de acciones. Acá estamos viendo acumulación de procesos, es decir, yo inicio un proceso y después alguien inicia un proceso contra la misma persona y sobre el mismo hecho que está el proceso anterior. Entonces ahí, de oficio, porque el juez, las partes pueden no saber que exista el otro juicio, pero el juez sí. Entonces, para evitar sentencias contradictorias sobre un mismo hecho, es decir, no puede haber dos procesos en que en uno diga así, el accidente del 10 de marzo del 91 pasó en la Independencia y Luro, y en este dice, no, no existió o no se probó el accidente, no sé qué de fecha dije, 10 de marzo del 91 en Independencia y Salta. Eso sería terrible. Entonces, para evitar, cuando haya dos procesos, hay dos procesos acá, que tienen iguales pretensiones contra las mismas personas, distintos sujetos, actores van a ser diferentes, se acumula y se tramitan, los dos procesos se llevan igual. Y todas las cuestiones de prueba, como son las periciales, se hacen en uno solo. Entonces, si queda aprobado el accidente, queda aprobado para el accidente del expediente A y del expediente B. Después se va a dictar, en algunos casos se dicta una única sentencia con todas las pretensiones que se hicieron cada una de las partes. O a veces se dictan en cada uno de los procesos, eso es indistinto. Para que pueda ser la acumulación de procesos, esos procesos tienen que ser
tienen que estar en la misma etapa, casi en la misma etapa, tienen que tener los mismos trámites, porque si no, no se puede hacer. Y en caso de que sea todo igual, se acumula al que se inició primero. Si están en igual, primero se fija cuando se inició la demanda y se acumula el segundo al primero. Y en el primero es donde se hacen todas las cosas y se llegan los dos y después se hace una... ¿Qué puede haber distinto? Obviamente, pruebas puede haber diferentes porque el del accidente es una, pero supongamos el ejemplo que había dado, si uno se quebró la clavícula y el dueño del auto no sirve más el auto, las pruebas mecánicas en que era el acompañante, supongamos que no era dueño del auto, un amigo que iba, no va a pedir eso. Entonces, esa prueba no lo va a tener. Pero se quebró la rodilla, y a diferencia de la prueba de clavícula. Entonces, va a tener otra pericial médica. Y la sentencia va a ser, en esa etapa, en esa parte va a ser diferente, porque en este proceso le va a decir, se hace lugar a la demanda por el accidente, la compañía tiene que pagar 1.000.000 de pesos, y decir, sí, se hace lugar a la demanda por el accidente, eso todo igual, que se probó el accidente, pero por 20.000 pesos. Ahí hay dos sentencias, o puede ser una única sentencia con los dos pedidos de los dos expedientes, generalmente son los dos, pero las dos son iguales en cuanto a lo común. Y esto, materialmente, ¿cómo se hace? Yo cuando acumulo los dos procesos tengo, en el juzgado voy llevando los dos expedientes iguales, produzco una prueba, no corresponde, la dejo ahí. Llamo a varias pruebas al mismo tiempo, llamo los dos, y los voy llevando iguales se llama autos para sentencia en los dos al mismo tiempo, se llevan igual, como si fueran paralelos. Nada más que al momento de dictar sentencia, va a haber una única sentencia con respecto a lo común, que existió el accidente, ¿tuvo la culpa el camión y el segundo auto? ¿Sí o no? Y en virtud de eso, después sí van a ser diferentes lo reclamado en cada uno de los actores. Profe, una pregunta. Sí. Pero la sentencia lo dicta un solo juez, no distintos jueces. Eso siempre está en el mismo juez, Bien, los procesos están en el mismo juzgado. Exactamente, tiene que ser en el mismo juzgado. Distinto es, para que no confundan el término, uno porque lo asocia, capaz y dice conexo o conexidad. La conexidad es otra cosa, es otro instituto. Y tiene que ver cuando, supongamos, ya se inició, es para cuando se inicia un proceso. Entonces yo puedo pedir conexidad, supongamos, de un matrimonio, queda un heredero solo. La sucesión se inicia, se sortea en la receptoría y toca el juzgado 5. A los 3 años fallece el otro cónyuge. Entonces el hijo, que ya había iniciado la sucesión de uno de los padres, cuando inicia la segunda, en vez de que se sortee y toque en el juzgado 8, y va a tener, hacemos de cuenta que haya un solo bien, va a estar sobre ese mismo bien en 2 juzgados diferentes. Entonces, ¿qué hace? En la demanda, la segunda demanda va a decir, radíquese este juicio por conexidad en el juzgado 4, donde tramita los autos que es el cónyuge de esta nueva persona. Entonces, en receptoría se analiza eso y se manda al mismo juez. Entonces ahí van a tramitar por conexidad las 2 sucesiones de un matrimonio. Eso es conexidad. Es diferente a acumulación de procesos. Y es diferente a acumulación de acciones o pretensiones. ¿Qué tiene que ver? No es que es diferente, pero cuando hablamos de acumulación de procesos es de cómo o dónde lo voy a reclamar. Y la acumulación de acciones es cuando una persona puede reclamar varias pretensiones en un mismo proceso, en uno solo. En la acumulación de procesos, justamente hay 2 procesos. En la acumulación de acciones hay un solo proceso. Y yo, actor, puedo acumular las varias acciones siempre con algunos requisitos, como dice el 87, 88, es decir, también mismo trámite, si no tampoco las voy a poder acumular las acciones.
¿Mm? ¿Entienden la diferencia? No confundan acumulación de acciones con acumulación de procesos. ¿Mm? A ver qué dice. ¿Qué pasa si sobre un mismo hecho comprenden simultáneamente fueros diferentes? ¡Ja! Eso es terrible. No, eso hay una solución. Generalmente, ¿sabés con qué pasa eso? No es que son juicios diferentes. Sí, son juicios diferentes, pero cuando hay, suponete, una muerte, se hace una denuncia penal por el accidente, por homicidio, aunque sea culposo, y ahí se hace, generalmente el penal es más rápido y se prueba la culpabilidad. Y después se inicia el civil porque una cosa es el penal, lo que va a fijar es la pena que le corresponde a la persona si resulta culpable por ese homicidio culposo. Y el juicio civil o contencioso, depende, ahí se va a reclamar los daños, es decir, por esta inconducta y este delito, y por los daños que ocasionó, cuánto además de ser culpable, si así resulta, cuánto tendría que pagar. O sea, una cosa es la causa penal y otra es la causa civil, sobre el mismo hecho. Obviamente, hay varios artículos en el Código Civil donde dice lo que se llama, esta es la cuestión prejudiciable. Es decir, que cuando el juicio civil ya hay un juicio, una causa penal, el juicio civil tiene que usar las pruebas, ya están fijadas. Si hay una pericia accidentológica o médica, pericial médica dentro del ámbito penal, las partes ofrecen esa prueba y ya está en el juicio civil probado el hecho. Es decir, el juez no tiene que probar en el juicio civil si ya hay una causa penal donde quedó demostrado que el hecho, el culpable es el demandado, que existió el accidente. Después en el juicio civil no tiene que volver a probar que existió ese accidente, sino tiene que pedir que se mande los hechos o la prueba que se produjo en el causa penal. ¿Mm? Ahí está, eso es lo que pasa. Si a mí me ha hecho en penal, se dice que ocurrió en el civil. Es que no se hace así. Lo que vos decís podría darse si el juez civil, suponete, no pide, las partes no ofrecen lo que se estableció en el juicio penal, puede darse esa controversia que sería terrible, pues ese sí es un escándalo, pero acá no se pueden acumular porque son de distinta materia. No se puede acumular el civil al penal porque tienen distintas pretensiones, etcétera, obviamente trámites. Entonces, siempre que se inicia el daño en sede civil o contencioso, depende de quién sea al quien se demanda, se tiene que basar con respecto a los hechos a lo que ya se fijó en el juicio penal o en el primero. En este caso siempre el penal se lo fija primero. Si fuera al revés, supongamos, que se fija primero en el civil, el penal tendría que ver qué se decidió en el civil, porque lo que se resuelva primero es lo que es correcto, y no volver a hacer, porque si no ocurre esto, lo que vos decís, Roque Altamonte, es que si no, que en una sede el hecho existió y en otro fuera no existió. Eso es un escándalo jurídico. Pero eso está salvado de alguna manera por el tema de prejudicialidad que establece el Código Civil. Por eso muchas veces antes era más exigente todavía, cuando un juicio civil estaba para sentencia y había una causa penal, hasta que no estaba terminada la penal no podía dictarse sentencia civil. Eso se morigeró y depende, algunas cuestiones que ya están resueltas, entonces el juez puede resolver. Si hay desistimiento en lo civil, ¿implica el desistimiento en lo penal? No. Son dos procesos diferentes y vos cuando desistís de algo, tenés que desistir en cada proceso. Si bien algunas cosas que no pediste en su momento, no las puedes pedir en otra. Eso es otra cosa. Pero el desistimiento se hace en cada proceso. Igual en el penal es difícil desistir porque no depende del individuo, porque está comprometido el orden público, ni de los procesos penales
no se desiste. Después cuando vean procesal penal y penal lo van a ver bien, pero no es técnicamente desistimiento. En algunos casos sí, cuando son acciones de derecho personalísimo. Pero, y en el proceso civil sí se desiste, o en el proceso de familia también en algunos temas sí, en otros no se puede porque está involucrado el orden público, ¿no? Con respecto a los menores, etc. Bueno, ¿alguna otra pregunta o algo que quieran saber o para el parcial? Sí. Sí. Yo le hago una pregunta más de acumulación de ¿De procesos. qué? Sí. Vio que usted dijo que puede ser que, por ejemplo, No te en el entendí caso del de qué colectivo, era la pregunta. una pareja inició el juicio primero. Sí. Sí, de acumulación de procesos. Sí. Bien. Supongamos que la demanda la entabla la primera pareja, ¿sí? Al año inicia la demanda las otras dos personas, ¿no? Supongamos que en el primer caso ya se va por etapa probatoria, se abrió a prueba y pasa, o sea, y paralelamente al momento ese el otro inicia la demanda. En ese sentido, ¿no? Ya ha abierto a prueba un juicio. ¿Qué pasa con el otro? ¿Se adhiere, se acumula ese? Sí, el tema es que ahí va seguramente, o lo pide el nuevo que inició el juicio, que se acumule al proceso anterior, o el juez lo tiene que hacer de oficio. Claro. ¿Entendés? O puede pasar, por ejemplo, que una persona, no sé, por ejemplo, alguien es despedido y le quiere iniciar un juicio al empleador, ¿no? Y va un abogado, y ese abogado le inicia la demanda, por ejemplo, ¿no? Él le firmó el poder, todo. Y después dejó de verlo el abogado, y no sabe si lo inició o no lo inició. Entonces después, al año, ponele, va y va a ver otro abogado. Y la realidad es que no Sí. sabía si lo inició. Y el otro, sin querer, agarra y le inicia el juicio. Entonces hay dos demandas contra la misma persona y con la misma pretensión. Ahí en ese caso... Eso es diferente. Eso es diferente, porque el juzgado tendría que darse cuenta cuando inicia, cuando en el caso del laboral, de que es la misma persona y por lo mismo. Claro. Entonces decir, estése al proceso iniciado con fecha tal, a la primera, ¿entendés? Podría decir, acumúlese esto, pero si es lo mismo, o sea, técnicamente no es posible que vos a esa segunda pretensión le digas acumúlase a la primera, porque estás acumulando lo mismo a algo. Claro. Se acumula es algo que es el fondo, tiene que ser lo mismo, pero de distinta cosa, ¿entendés? Exacto. Sí. Porque Comprendo. como sería en el caso de las dos parejas, que Pruebas la son otra distintas. pareja reclame es sobre el mismo hecho, pero reclama otras cosas. Si esta acumulación es diferente, ahí sería, en el laboral, tendría que ser una acumulación de acciones y lo tendría que haber hecho al principio, porque pide, supongamos, si podía pedir 3 cosas y pidió 2, ¿entendés? Esa acumulación de acciones tendría que haber iniciado todas juntas en la misma presentación. Claro. Está bien. ¿Alguna otra cosa, temas, o para saber de dónde lo estudian o lo repasan? Recuerden, lo importante es el código, en los temas que haya código, y después acuérdense leer también la Constitución, tanto de la Nación como de la provincia. La Ley 5827, eso para la conformación de órganos, atribuciones. En el 5827 están todas las ramas, todo, específicamente Departamento Judicial de Mar del Plata, Profe, yo tengo una pregunta simple, que me había quedado cuando hablamos de las etapas del proceso. En el caso de mediación, que bueno, no es una etapa de proceso porque es antes del proceso. En caso que haya acuerdo, ¿el juez debe homologar o no? Sí, pero eso no es un proceso de conocimiento. Bien, no forma parte de ninguna etapa, digamos. No, es un tipo de proceso, no es una etapa. Es otro proceso. Perfecto, claro, que empieza con la mediación, digamos, y termina con la homologación del... Exactamente. No es de los procesos que están establecidos en el CPCC. Claro, perfecto, gracias. Doctora, yo tengo otra consulta, una duda fatal tenemos. Sí. No tiene que ver con el tema, pero a ver si usted por ahí nos puede contestar. ¿La costumbre es fuente obligatoria o no obligatoria?
Es obligatoria cuando la ley dice que es obligatoria. Cuando el Código Civil dice, hay una norma que dice, supongamos, no sé, Sí. el ejemplo, hay una costumbre en, ejemplo, ¿no? Sí, sí. En Mar de Plata que se pague junto con el alquiler las expensas, o que no se pague el alquiler con las expensas, y que la ley sobre eso no diga nada. Sí, ahí es obligatoria, pero la duda es, porque si en el parcial supongamos que dice, señale la opción correcta, dice, la costumbre es fuente obligatoria o no obligatoria, y si señalamos obligatoria y nos da por inválida, porque no sé, tenemos todos, la mayoría, esa duda. Es que esa opción no estaría, porque si tendría que haber una tercera que dijera, en ejemplo, ¿no? ¿Es obligatoria cuando lo diga la ley? ¿Es obligatoria o no es obligatoria? Para que ustedes contesten bien. Un ejemplo, ¿no? Siempre todas las respuestas que le falta algo, no está bien hecha la pregunta, o las opciones no están completas. Claro, claro. Entonces, bueno, obligatoria, está bien. Sí, siempre y cuando diga la ley. Así, Sí, si sí. es obligatoria sola, no, está mal. No, está mal, está mal. Ajá. Bueno, Claro, eso. profe, nuestra duda más que nada era si, por ejemplo, la pregunta decía, ¿la costumbre es una fuente obligatoria o verdadero y falso? ¿Qué poner? Porque tampoco... Es que no va a estar esa opción, porque no puede estar esa opción, porque está mal formulada si estuviera. Bien, buenísimo. Gracias. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Yo tengo otra pregunta. Ante la duda, de si es competencia federal o sea, de justicia federal u ordinaria, ¿cuál es la que prevalece? Es siempre la ordinaria, porque recuerden que la competencia federal es de excepción. Una de las características es la excepción de la competencia federal. Perfecto, gracias. Y bueno, todo lo que sea de derecho procesal, jurisdicción y competencia, de cualquier libro de derecho procesal, manual, hay en internet, hay apuntes en el campus. Acá me preguntan algo también del campus. Claro, tenía funciones en particular distinguir. No, alguien me había puesto... acción y pretensión, lo vemos de lo que está en el campus. Sí, recuerden que nosotros en el campus ponemos algunas cosas, no ponemos todo, y no todos los temas tampoco. Entonces, ustedes van a ver, de acuerdo a lo que pide el programa, ven un texto y el apunte del campus. Lo del campus siempre es un resumen, una guía para estudiar. Hay gente que no le alcanza eso, porque ustedes recuerden, de lo que estudian, si es muy corto, estudian mucho menos o se van a acordar mucho menos. Entonces es mejor hacer un poco más grande, de un apunte un poco más extenso sobre el tema, después ayornarlo con los apuntes que hay en el campus, y ahí les va a quedar algo, porque si estudian solamente de apuntes muy cortos, no les va a alcanzar, o no se acuerda uno de todo. Fíjense, depende del tema, habrá temas más. Nosotros hicimos algunos de las teorías, el tema del proceso, qué es el proceso, que eso también son medias engorrosas, pero con esas 5 teorías, o de acción también, que es bastante, es saber, eso sí, no necesitas saber tanto de cada teoría, de cuál es la naturaleza jurídica, tanto de la acción como del proceso, ¿no? Eso sí está más largo en los textos, pero capaz que no es tan largo, o es más importante todo lo que es de competencia, jurisdicción y derecho procesal. Y les repito, lo que vieron y del juez, recuerden las leyes también, que lo que dice el código, más las leyes de Consejo de Magistratura, etcétera. Y siempre recuerden y hagan la diferenciación en todos los temas que veamos, ya sea federal o provincia, cuando sí se lo pedimos. No, acá pregunta, inhibitoria, declinatoria, apunte, no, que recuerde, no, es lo que dice el código y cualquier parte de no me acuerdo, yo por lo menos no subí, no, creo que no, porque si no hubieran subido, si es de otra comisión lo hubieran subido acá. Pero eso sí, de código y de libro. En el código está claro también, es un poco largo, pero bueno, es así. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo de declinatoria e inhibitoria.
Sí, ¿no? Habíamos dicho que inhibitoria es cuando son jueces de distinto departamento judicial. Sí. Bien. Sí, sí, Y el- siempre las dos van, declinatoria e inhibitoria. Una sirve para todos los casos y la otra solamente entre jueces de distinto departamento judicial. Y siempre Porque en el código para como que a que... veces medio me enreda un toque. En el código a veces como que medio como que me confunde. Por eso es mejor léelo de un libro El primero libro. y ponete al lado el código para que te va llevando, es mejor, porque a veces el código es medio que te confunde o te confundís. Yo tengo el de Palacios. ¿Son lo mismo la parte esa de las reglas generales de competencia en nación que en provincia? ¿Es igual? No sé, no me acuerdo exactamente ahora cómo está con la última reforma del Código de Nación. Bueno, pero de última lo voy viendo. Miralo con el código al lado y te vas dando cuenta si son exactos, muchos son iguales, pero algunos están modificados. Listo, gracias. Bueno, tienen igual conmigo en la última clase, pero les queda el lunes y el miércoles, sigan estudiando un poco más y le hacen las preguntas de los temas a Verónica y a Guillermo el lunes y el miércoles, y bueno, nos vemos el viernes a la hora de clase, creo que es el parcial a las 15, y es con preguntas así para marcar, y hay 2 a desarrollar, ¿era? O... Sí, creo que sí. Creo que a desarrollar, sí. Ahora no me estaba tratando de acordar si era la otra comisión, sí, 2 a desarrollar. Así que no tienen, como en otras materias, que apenas aprietan, les dan al momento el resultado, porque las que son a impulso los tenemos que corregir uno por uno y después recién se sube al campus. Bueno, bárbaro. Y cualquier cosa, si no, al mail, los que me han consultado, no hay ningún inconveniente también. Hasta luego. Bueno, gracias. Bárbaro, Chau, muchas chau. gracias. Chao.